Vieron que hay a veces situaciones en la vida que lo designan a uno por casualidad. O sea, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces de pronto se encuentran en un lugar que las circunstancias, la oportunidad, la situación, lo que fuere, lo indican a usted como un pregonero, como un vocero, como un anunciador de algún gran acontecimiento. Y esos hechos fortuitos que se dan muchas veces impensados, es este momento que afortunadamente nos ha tocado a nosotros ser sus voceros. O sea, este tema que vamos a tocar hoy en este video es un tema importante para todo el continente latinoamericano, pero no hay voceros que tengan la fortuna de poder llegar a todos los lugares que realmente sería interesante que llegue la noticia, porque como es un acontecimiento de una preponderancia sobre la nacionalidad, sobre los derechos de las grandes mayorías, sobre los castigos del verdugo eterno que siempre ha sido el que ha cargado las culpas y las desgracias a las grandes multitudes, a las grandes mayorías empobrecidas del continente, nunca se sabe por qué sucedió. Nunca se sabe por qué hay tanta pobreza, tanta desgracia, tanto marginamiento, tanto crueldad. Y entonces, como no se sabe, y como no hay nadie que lo explique, o que salga al quite, o que tenga la posibilidad de manifestarlo, de hacerlo conocer, se desconoce totalmente. No vamos a creer que nosotros tampoco no nos vamos a imaginar o a creer que somos unos enviados a la providencia. No, somos alguien como cualquiera de ustedes que tiene la oportunidad de hacer conocer algo que realmente es dramático en estos momentos. Y voy a contar una historia de lo que pasa en mi país, en la Argentina. En realidad yo no sé si este tema que vamos a tocar hoy tiene la gran importancia que se le puede atribuir, porque habla de un problema general en el continente latinoamericano y se refiere a los orígenes de las causas de los problemas. ¿Por qué se originaron? ¿Quién los originó? ¿A qué se debe? Y no hay historias. O sea, los comunicadores que son profesionales en distribuir la noticia no se ocupan de decir la verdad, porque ellos representan al que causa los problemas. Entonces, hablar de un tema vidrioso, recurrente en la conciencia de las poblaciones, no es fácil. Y tener la oportunidad o la fortuna de poder ser vocero de esas grandes mayorías silenciosas que siempre pagan las consecuencias, es una fortuna. Y con el permiso de ustedes, yo voy a tratar de llevar hoy una historia al conocimiento de ustedes para que sepan por qué se producen la mayoría de nuestras desgracias. La pobreza, la miseria, la marginación social, la ignorancia, en fin, la delincuencia, el delito, la corrupción y todos los males que nos afectan y que tienen causantes con nombre y apellidos. Así que prepárate, ponete cómodo y vamos a empezar la tarea en este día que está amagando la lluvia, está ya lloviznando, pero esperemos que la providencia nos ayude a terminar el video. Y esto ha sucedido en mi país, en la Argentina. El Congreso de la Nación ayer, o anteayer, terminó por aprobar una ley reconociéndole al Fondo Monetario Internacional una deuda por 44.000 millones de dólares, que no se sabe en dónde está el dinero, no se sabe para qué fue contraída esa deuda, y desaparecieron todas las referencias para qué se utilizó eso y la complicidad de que ese silencio no ha atravesado la realidad, el muro ese de la realidad.
Nadie sabe por qué. Fue obligado el gobierno, lo han puesto de rodillas al gobierno argentino, se ha producido una ruptura en el frente interno que gobierna y de noche a la mañana un grupo de 200 personas compradas, me imagino, o que obedecen algún recaudo especial, no creo que sea por vocación de maldad, han dictado o han aprobado una ley reconociendo una deuda monumental que hipoteca al país por las futuras, por lo menos 5 generaciones. O sea, por lo menos el adeudo que ayer se confirmó hará que la Argentina siga no solamente en una deuda eterna impagable, sino que sea esclava de una presión de todo orden que va a producir una ruptura dentro de la sociedad argentina. Entonces, contar la historia de estas cosas que en el continente no se saben, pero que son o que ocurren muchas parecidas en casi todos los países, es parte muy modesta de quienes buscamos por todas las formas y por todas las vías de poder hacer conocer la causa de nuestras desgracias. Y al mismo tiempo tratamos de intentar proponer algo que nos ayude por lo menos a soportar esta triste y amarga realidad. Y pudiéramos decir que este calvario comenzó hace más o menos 7 años. O sea, el 2015 se daban elecciones en la Argentina para renovar el gobierno y elegir nuevas autoridades. El partido político, la agrupación política gobernante, había logrado un buen éxito económico, una relativa paz social, había inversión, había trabajo, en fin, se estaban luchando con las adversidades naturales, pero era posible soñar con un proyecto supremo, superior. Pero, y siempre los peros, la política está formada por seres humanos, por mujeres y hombres que asumen la suma del poder y que muchas veces o no están preparados o son férreamente condicionados o son comprados o son vendidos. Entonces, la democracia no asegura bajo ningún punto de vista, por lo menos hasta hoy, que solamente en el ejercicio libre del voto de los ciudadanos pueda asegurarse la estabilidad social en un país. Entonces están las vanidades, los orgullos personales, están las soberbias, que es lo que mayormente es el causal de los grandes desgracias, de los grandes desatinos de nuestros políticos aficionados, improvisados. Puedo caber todo en un mismo concepto, en un mismo destino. Y se venían las elecciones, la extrema derecha del conservadurismo corrupto que ha gobernado como amanuense de los grandes poderes financieros mundiales, que han sometido a los países con créditos y con decisiones leoninas, estaba atento porque tenía que enfrentar un gobierno exitoso. O sea, Néstor Kirchner había muerto en la contienda, o sea, había perdido su vida en la lucha, porque fue un destino furioso que debió enfrentar, pero había logrado por lo menos aminorar la adversidad, o sea, se le había pagado la deuda que contraía el país, la Argentina, con el Fondo Internacional, se había liquidado esa deuda y entonces las posibilidades que se presentaban para el porvenir eran halagüeñas, o sea, había posibilidades de producir el gran despegue social, económico y general. Pero la oposición, dueña de los medios de comunicación o concesionaria, tenía una batería extraordinaria en mantener la confusión
y en dividir. O sea, era la tarea, la nueva tarea de la destitución de las autoridades en estos últimos tiempos. Ya no son los golpes militares, ya no son las activizaciones económicas, ya no son la penetración, ahora es el golpe blando, o sea, la manera de desgastar la personalidad del gobernante o del futuro candidato. Claro, esas luchas intestinas siempre producen un desencuentro, siempre producen un desvío de la realidad por más férrea que la realidad sea. Se dividió el frente interno del gobierno, porque todo el mundo quería gobernar, todo el mundo quería ser presidente, todo el mundo quería posicionarse, unos por interés, otros por ideales, otros por principios, otros por conceptos de afirmación de sus voluntades. Todo quería ser, y hubo una pelea interna, o sea, una pelea interna que se dividió el frente ese que gobernaba, que era los restos que quedó del viejo peronismo creado por el general Perón. Y hubo dos sectores que poseían un sector, el 22% del electorado, y otro sector, el 7%. O sea, que constituían el 30% del electorado que le garantizaba al gobierno un cómodo triunfo sobre una oposición desorganizada y de extrema derecha que se sabía, o sea, no se esperaba ninguna sorpresa con ellos. Se sabía que el gobierno que iba a representar hipotéticamente Mauricio Macri, un señorito diseñado y monitoreado por la gran oligarquía y los poderes fáticos, no tenía posibilidad de ganar esa elección. Sin embargo, el que tenía el 22%, no sé por qué razón, se apartó del grupo, del centro de poder ese que era el peronismo, que estaba en el gobierno. O sea, se dividió. Ese hombre se retiró y dijo, yo dejo libremente. Se llama Sergio Massa. Y otro sector encabezado por un hombre exitoso y capaz, que era ministro del Interior, que se llama Florencio Randazzo, que era poseedor del 7%. Por desacuerdos, por luchas intestinas, políticas o de intereses, uno no puede llegar a saberlo nunca, también se retiró. Conclusiones que a ese frente que el gobierno ya había sido exitoso y había llevado un proyecto adelante, incluso en la adversidad, se le restó un 30%. Y fue a la elección y perdió la elección. O sea, la que conducía el movimiento, Cristina y su grupo, su equipo de trabajo, no supieron negociar con los que, no con el enemigo, sino con los propios y no extraños acompañantes del gobierno. Y por vanidades, por cosas inexplicables que todavía nosotros no nos hemos enterado, esa gente se apartó de acompañar al gobierno. No vamos a decir que el país disfrutaba de una bonanza, pero estaba en condiciones de continuar una marcha ascendente ordenando determinadas cosas, a pesar de que había muchas fallas, muchas failuras en el frente interno de ese gobierno. O sea, Cristina Kirchner y su grupo juvenil, la Cámpora, no tenían la homogeneidad del poder y no tenían proyecto de gobierno. O sea, tenían un proyecto hipotéticamente dibujado, pero no estructurado como se debió haber tenido para que la ciudadanía no se distrayera escuchando cantos de sirena de una oposición que no tenía posibilidad de llegar al gobierno. O sea, era un rejuntado de todos los resentidos sociales que hay en todos los países del mundo. Esas minorías selectas que son protegidas por poderes hegemónicos de financiamiento internacional, o sea, los poderes corporativos, en fin, no son de los intereses nacionales, son los intereses foráneos que están que han ingresado en nuestros países. Entonces, ese gobierno de Cristina Kirchner perdió las elecciones y asumió Macri. Y Macri hizo lo que hacen todas las minorías
conservadoras que llegan al gobierno en nuestros países de Latinoamérica. Contrajo deudas inconmensurables, se le otorgaron créditos a cambio de concesiones, se terminó de enajenar el país y de endeudarlo hasta el infinito. Pero si todo eso hubiese sido designado o direccionado a algún proyecto nacional, estaríamos justificando que realmente valió la pena el cambio. No, al contrario, se contrajeron deudas de todo índole, se abandonaron todos los proyectos que fortalecían el frente interno, que fortalecían a las grandes mayorías, se cerraron miles de fábricas, se cerraron miles de oportunidades, se acabó el crédito, en fin, se mandó a la gente, a la gran mayoría, a la basura, a los basureros, y se contrajeron deudas por miles de millones de dólares, amén de las concesiones que se dieron para enriquecer un grupo mafioso que se apoderó del gobierno. Se apoderó del gobierno, incluso costaba mantener el precio del dólar alrededor de 250, 300 millones de dólares diario por espacio de un par de años. Imagínense, con conclusiones que recibieron un empréstito inusual que nunca se daba, que nunca se ha dado por una institución como el Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina no estaba en capacidad de poder cumplir con la promesa o con el compromiso de un crédito que no fuera mayor de 18 o 20 mil millones de dólares. Se le otorgaron 57 mil millones de dólares, de los cuales se le hicieron efectivo 45 mil millones de dólares, que es la deuda que anteayer, el Congreso de la Nación en plenitud acaba de refrendar y acaba de legalizársela a Macri y contraer un compromiso para pagar a no se sabe cuánto tiempo. En realidad uno entiende que quizá esto no sea explicado con la solvencia requerida. O sea, nosotros somos gente de pueblo y tratamos de llevar nuestro dolor y mostrarlo al mundo para que sepa el mundo que padecemos problemas similares, aunque son distintas las circunstancias. Pero la Argentina, que es un país hipotéticamente, supuestamente avanzado ideológicamente, que tiene un concepto doctrinario de la filosofía de la vida, que tiene un saber, un aprendizaje realizado a través de muchas luchas por muchos años, sufriendo consecuencias infrahumanas, con 30.000 desaparecidos, miles de muertos en la lucha de la resistencia, despojo de todas sus riquezas, coartadas sus libertades, puestos el país mayor, el partido político mayoritario fuera de la ley por 18 años, en fin, que ha soportado todo el rigor de la presión de la esclavitud, o sea, del colonialismo. Es inexplicable que todavía, con todo ese aprendizaje tenido y realizado, no se haya capacitado la dirigencia con la suficiente idoneidad como para asumir la responsabilidad de un proyecto superador. Pero un proyecto superador, nosotros entendemos que no es la resistencia tonta y ciega de ir a poner el cuerpo para ser sacrificado, sino un proyecto superador es un proyecto de inteligencia, donde se tenga capacidad para acordar con los poderes económicos financieros mundiales y realizar una asociación razonablemente lógica. Nosotros no somos revolucionarios tontos que vamos a enfrentar el poder con las armas. O sea, nosotros sabemos que eso es imposible hacerlo y ni siquiera soñarlo. Pero tenemos sí la certeza de que podemos negociar con esos poderes y podemos llegar a acuerdos que por lo menos nos permitan seguir manteniendo la dignidad. Y ese es el propósito de todo este modesto trabajo que realizamos. Por otro lado, nosotros también sabemos
que en un video de 15 o 20 minutos o 30 minutos no podemos contar en detalles toda la historia. Solamente esto es un acopio de todo el problema. Pero la conclusión es muy fácil de marcarla. O sea, la Argentina desde ayer legalizó un desfalco, una estafa por 44.000 millones de dólares para darle impunidad a un grupo minúsculo que fugó todo ese dinero a paraísos fiscales. O sea, eso debe saberlo el continente, eso deben saberlo todos los amigos y compañeros que nos siguen en este espacio. Ha sido tan vergonzante la tima que se le ha hecho al país, que es una vergüenza que nuestra dirigencia, encabezado por el presidente, incluso ha festejado este acuerdo y que muy pocos hayan sido quienes se hayan resistido a llegar a la última instancia de presentarse al Congreso y votar afirmativamente para legalizar este latrocinio. Pero eso no alcanza. O sea, eso debió ser previsto y acorde con lo que nosotros conocemos en detalle, porque eso lo sabemos bien, esto pudo totalmente haber sido evitado. O sea, nosotros, si hubiese habido un espíritu de grandeza en nuestra dirigencia, esto no hubiese ocurrido nunca. Pero son unos miserables y tienen nombre y apellido. Y quienes por soberbia no tuvieron la suficiente grandeza de pasar por encima de las vanidades y el orgullo, ese orgullo de la prepotencia mezquina y tonta, también son culpables. O sea, de esta desgracia no eximo a Cristina Kirchner. Ella es parte de la construcción de esta desgracia, porque ella pudo haber negociado, ella o su equipo o quien fuere, con Sergio Massa, que tenía el 22% del electorado con él, y con Randazzo, que tenía el 7%. O sea, ese 30% hubiera evitado la desgracia del advenimiento de Macri. Y claro, se argumentarán distintas teorías y distintas elucubraciones, pero aquí el que habla o el que determina o el que define es la realidad. O sea, esto se debió evitar y no por ello quienes fueron los culpables de esta desgracia están exentos ahora de responsabilidad. O sea, yo he apoyado y apoyo a Cristina y creo que es la única líder que puede continuar todavía un proceso de que no se nos vaya el país del todo al abismo, pero a ese fue su gran error y todo el grupo que lo rodea, que ella no ha cambiado y se ha cerrado para escuchar al pueblo. O sea, escucha a los amanuenses que la rodean, pero la gente con ideas o que propone cosas que realmente hubieran evitado esta desgracia, no nos ha escuchado. No nos ha escuchado Cristina a nosotros. Y dirá, pero ¿quiénes son ustedes? Y convengamos que ustedes somos nosotros y nosotros somos la mitad del electorado en la República Argentina. Pero bueno, estamos llorando sobre la leche derramada. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo sigue esta historia? Porque ya esto es irreversible. Se ha legalizado el latrocinio, el robo, el despojo, está legal. Ahora ya la institución Fondo Monetario y todo el poder financiero mundial ya tiene en sus manos la rúbrica de que es legal todo ese desastre. Pero los que generaron el delito, que hicieron desaparecer esa enorme fortuna, se pasean heroicamente frente a nuestros ojos y se ríen y todavía piensan que ahora, y es muy posible que todavía vuelvan al gobierno. Entonces ahí está lo importante, ahí está que uno le pregunta a nuestra dirigencia política, ¿cuál es el proyecto para enfrentar esta realidad? Y no he de ser yo quien determine cuál es el proyecto.
Para eso están ustedes, para que los oigan cuando se presentan en la televisión o cuando hablan por la radio o cuando escriben en la prensa. Ahí ustedes van a ver cuál es el proyecto de los que saben que están en esta encerrona, en esta desgracia, y tienen el discurso para convencernos o para convencer a las mayorías que van a decidir por el destino de la patria, del país, de la nación, con su voto en las próximas elecciones. Escuchen los argumentos, escuchen sus proyectos. A ver quién habla de proyectos. Me gustaría, les pregunto porque yo los escucho a todos. Los veo a todos los días en la televisión que se presentan en bandada. Nadie habla de proyectos. Todo el mundo le tira bosta, le tira palabras impronunciables al otro. Lo acusa de mil cosas, pero no le propone. Me imagino yo cómo estarán ustedes esperando que hablen de un propósito, de un proyecto, que muestren cuál es lo que van a hacer, cómo van a hacer, qué es lo que van a hacer, de dónde van a sacar el dinero, con quién van a negociar, dónde están los mercados, dónde están las industrias, dónde están las inversiones, quién las va a traer, para hacer qué, para venderle a quién. Me gustaría que lo averigüen. En fin, hermano. Desde este bosque de robles centenarios te mando mis lamentos, te hago oír mi llanto sobre la leche derramada, te hablo a ti que estás en Colombia, que estás en Venezuela, que estás en Centroamérica, que estás en México, que estás en el vasto territorio de Estados Unidos, que estás en todos los rincones de nuestra América querida, te cuento la historia triste de un muchacho alegre. Como ves, hermano, cada día que pasa estoy más lleno de preguntas. Yo no te traigo soluciones, yo traigo preguntas, modestas preguntas que se hace el pueblo, la voz de los que no tienen voces. Y claro, cada quien tiene su argumento para justificar lo incapaz que es y lo inepto que ha resultado su tarea. Cuando hablo de políticos, hablo de gente encumbrada en el poder que gana fortunas, además de los negocios que hace. Y entonces me pregunto, ¿son útiles, son incapaces, son aficionados, son inútiles, son ineptos o son buena gente que no sabe hacer las cosas? Entonces todo eso es preguntas que se harán ustedes seguramente. Pero no pasa en mi país solamente, pasa en todo el continente. ¿Cuándo será la hora de despertar? Te pregunto, una pregunta más. ¿Cuándo despertaremos? ¿Cuándo escucharemos a los que realmente alguna vez se les ocurrió una buena idea? En fin, creo que por hoy con esto es bastante. Sé que se me ha quedado mucho en el tintero, pero será para otro video. Por lo menos ahora sabés qué pasa en Argentina, cuál es la situación social, la situación política, la situación económica y la posibilidad que tenga el gobierno de continuar gobernando y cómo lo soportará el pueblo. En fin, son todas cosas que son un misterio. El único misterio es la realidad. El único misterio no es la realidad, no hay otro. Y la realidad indica que estamos mal gobernados. Será cuestión de averiguar por qué. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.